Moi rápido porque o noso tempo de intervención é relativamente corto, pero bueno, o mellor algunha agresión que nese momento, que despois xa cando chegamos xa non hai nada, ou cousas como esta, non? O mellor a persona subeu, xa baixou, xa marchou, ou o mellor a súa intención era facer algún tipo de fotografía, co cual xa tería abandonado o lugar. Xa está aquí desplegado o Servicio Municipal de Emerxencias. Buenas, compañero. Mira, dicen que están visionando las cámaras portuarias y que vieron como una persona subía hasta la mitad de la torreta, pero que ya habría bajado y habría ya abandonado el lugar. A mí me llegó un vídeo también. Podemos hacer la comprobación de todas formas. Arriba de todo, ahí se corta. Yo creo que ahí se mete para adentro. Que corten, que se vayan para allá, que corten. Desde la señal de prohibido aquella, te dije, hasta los barrotes de allí. Para allá. Que no venga gente hacia aquí. Estaba el compañero revisando en el centro de control. Supuestamente subió hasta la mitad y luego se bajó. Pero se bajó ya. Pero bueno, ahora que sospechamos que no está, vale. Bien. Temos aí dúas versións contradictorias. Por un lado temos unha versión que a Policía Portuaria informa de que visionou nas cámaras de vigilancia do recinto portuario como unha persoa ascendía ata un pouco máis da metade e baixaba. Sin embargo, hai outros vídeos por aí de espontáneos que gravaban na zona, de andantes, que se veía que a persona estaba chegando xa arriba de todo. Unha vez no punto, bueno, pues facemos a comprobación de si efectivamente había unha persoa no interior do depósito. Bueno, procedemos a subir, comprobar o interior do depósito, dando como resultado negativo. Nosotros estamos preparados e formados para este tipo de rescates e situaciones, tanto psicológicamente como en medios materiales. Entón, bueno, pues facemos o que nos encomenda, o sea que a nosa función, claro. Hoxe en día vemos moitas cousas absurdas, xente que fai cousas sin ser conscientes en moitas ocasións do risco que isto conleva, non? Neste caso se nos alertaba como un posible intento autolítico, pero, bueno, de non ser ese o caso, pois pode ser calquer tipo de casuística que bueno, un pouco eso, que a xente ten que ser consciente de que subir este tipo de estruturas, que ademais son estruturas que xa teñen un tempo, conleva un risco moi alto. Que yo creo que el tío se apoyó en la enredadera y consiguió trepar, con lo cual a lo mejor era bueno sacarle algún peldaño más para... Incluso poner un cartel. Sí, y por supuesto poner un cartel, porque ahora, si lo queremos denunciar, ahora no hay nada que le prohíba, ¿sabes? En principio nada más, si se comprobó que no hay nadie, poco más se